desde acá. Perdón, perdón. Bueno, sí, es culpa de ustedes. Queda grabado que es culpa de ustedes. Bueno, entonces, volvemos acá, espera que me perdí. Lo que está haciendo esto es calcular la distancia que existe entre el punto 00 y la esquina superior, perdón, inferior derecha de la pantalla. Ahora, yo puedo agarrar y representar la distancia que existen entre esos dos puntos, pero que poniendo una línea. Pero lo tengo que hacer yo. Yo lo que quiero que entiendan es que la función dist no dibuja una línea, sino que directamente lo único que hace es devolver un valor. Yo puedo agarrar y dibujar una línea que va a tener que representarme los puntos que yo puse ahí. Si yo a esta línea le pongo cualquier coordenada, hago esto y no pongo los mismos valores que estoy usando en la distancia, va a ser una mentira, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro eso, de que la fórmula de distancia calcula la distancia entre dos puntos. Si yo quiero ver esa línea, tengo que literalmente copiar esas coordenadas en una instrucción line para poder seguir viendo qué es lo que está representado. Hasta ahí todo bonito, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Ya se me fueron, empezaron a mandar mensajes por todos lados. Hubo pregunta, pregunta. Bien, listo. Es culpa de ustedes porque sí. Así que es culpa mía, totalmente. Bueno, entonces, ahora, ¿qué pasa? Como todo lo que tenemos en Processing o cualquier lenguaje de programación, no necesariamente esto es fijo, ¿no? Si yo deseo calcular, por ejemplo, la distancia desde el origen hasta donde está ubicado el mouse, entonces tengo que hacer que el primer punto, la primera coordenada sea 0, 0, pero la segunda coordenada va a ser la posición o la ubicación del mouse. Y nuevamente, si yo deseo actualizar esa línea, tengo que poner las mismas coordenadas del uno con el otro. Ahora lo que vamos a tener acá es que el resultado de este texto no va a ser algo estático, sino que se me va a estar actualizando permanentemente. Entonces yo voy a poder estar viendo siempre la distancia que hay del mouse con respecto, en este caso, al origen. ¿Sí? En ese punto, ahí está. ¿Sí? Eso es un ejemplo simple de distancia. Vamos a guardar este ejercicio. Dist. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio eso y digo, bueno, no, ahora quiero la distancia con respecto al centro de la pantalla? Entonces puedo seguir jugando con eso. Cambio las coordenadas, que el origen, el punto inicial, no sea necesariamente el inicio o el origen, sino que sea el centro de la pantalla. Y aparte voy a estar representando esa línea. ¿Qué pasa si yo lo que hago es dibujar una elipse o representar una elipse que esté centrada en la pantalla y que tenga 100 píxeles de ancho y 100 de alto? Esa elipse, como me molesta, vamos a poner no fill para que no tenga relleno. Y ahora queda cómodo. Igualmente vamos a hacerla un poquito más grande. Y ahora vamos a ver a qué queremos llegar. Yo la hice de 200 por 200. ¿Sí? Estoy armando esa elipse de 200 por 200. Y fíjense la distancia que tenemos con respecto al origen. A medida que yo me voy acercando, la distancia va bajando, y si yo me quedo justo en el borde, va a ser medio complicado, justo en el borde, pero van a ver de que si me mantengo dentro de la elipse, que tiene el centro en la mitad de la pantalla, el valor se va a mantener menor o igual al radio de la elipse.
Recuerden que lo que nosotros definimos acá es el ancho y el alto de la elipse, que si son iguales podemos definir que es el radio de la elipse. No me queda muy claro de si el El radio, tipo diámetro, el perdón, concepto. ¿no? El Perdón, ancho total y el perdón. diámetro. No, no, sí, me expresé mal, yo parece que estoy bien. Odio ser así también. Lo- no, está bueno. Lo que definimos acá es el ancho y el alto de la elipse. O sea, que si son iguales, estamos definiendo lo que es el diámetro. Ahí, en base a la Claro, ahí corrección está. de tu. Ahí está, es el diámetro. El radio es la mitad, ¿sí? Lo que yo no recuerdo es si el concepto de radio también aplica si uno tiene algo así, ¿no? Si la circunferencia que teníamos se transforma en una elipse si el concepto de radio sigue trabajando. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Lo que sí es esto lo que nos interesa a nosotros. En una circunferencia que tiene el mismo radio en todas las direcciones, nosotros nos damos cuenta de que esa distancia nos puede ayudar para algo. Si la distancia que hay del mouse, que siempre se mantiene dentro de la elipse, es menor o igual al radio, puedo identificar si yo estoy dentro de esa elipse. Si es mayor o igual del radio, yo ya voy a estar por fuera. Entonces, eso nos puede ayudar en algo, que es ese algo. Este no fill no lo voy a poner ahora y lo voy a representar de otra manera. Que en base a una condición ponga el fill o no ponga el fill. ¿Y cuál va a ser esa condición? Si la distancia es menor a 100, menor, igual o menor es lo mismo porque la diferencia es un píxel que visualmente no se va a notar. Pero si estoy dentro de la elipse, que no ponga el fill. Pero si estoy dentro de la elipse, que el fill lo ponga en un rojo con un ojo así. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando yo esté por fuera de la elipse, siempre va a aparecer un color de relleno con un rojo. Pero si yo entro a la zona de la circunferencia, eso desaparece. Entonces, lo que estoy haciendo es calculando la distancia que tiene el mouse con... sí, está ahora. Ajá. Si al calcular la distancia que yo tengo de una coordenada con respecto al mouse, yo puedo identificar si estoy en una zona circular. ¿Sí? Esto es importante porque lo que tienen que diferenciar ustedes, que tal vez puede haber muchos que están en la cátedra que tienen conceptos de trabajar con algún programa y se detecta fácilmente si uno está por adentro de un objeto, si está colisionando con el objeto, no está colisionando. Acá en Processing ese trabajo es literalmente manual, uno lo tiene que hacer los cálculos para ver si está en una zona o no. Los programas que uno tal vez utiliza, que dice, bueno, detectar si estoy tocando o no el objeto circunferencia, eso lo que hacen por atrás es un montón de cálculos matemáticos, o poco, pero hacen cálculos matemáticos para eso. Nosotros esos cálculos los vamos a tener que hacer, ¿sí? No nos vamos a ir a cálculos muy complejos, salvo un poquito más, pero no mucho. Pero literalmente yo ahora estoy trabajando con la interacción del mouse y viendo si estoy o no en una zona circular. No, pero con el Illustrator vos no programás, al menos hasta donde yo tenía entendido, el Illustrator no viene por ese lado. No estás haciendo programación. Vos acá tenés que ir calculando en tiempo real, en el Illustrator vos tenés como consecuencia de la programación que está hecha, por ejemplo, de la varita mágica o alguna herramienta que lo que hace es calcularte zonas de ese tipo. Está muy lejos de lo que Una es cosa capaz estaría bueno explicar que dist, si bien nosotros ponemos punto x1, x2, y1 y 2, o sea, medimos la distancia entre dos puntos y processing nos da un resultado, lo que hace processing de fondo no es eso. Me parece, Leo, que aplica lo que es el teorema de Pitágoras. Genera como una especie de triángulo y mide
mide de esa manera, calculando el cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos del cuadrado de la hipotenusa. Pero como, o sea, dist nos simplifica todo eso, todo ese cálculo cartesiano, Claro, ¿no? Por tal eso cual. decimos esta Sí. Pitágoras acá. O sea, lo que está haciendo la función de distancia es hace una cuenta matemática que nosotros no la hacemos, que es en esa representación, si yo pongo el mouse ahí, hay un cateto, hay una hipotenusa, hay una fórmula que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esa fórmula, todo eso que aprendimos en algún momento en la secundaria, esto lo hace solo. Entonces nosotros no tenemos que hacer ese cálculo matemático para poder ver cuál es la distancia. Y en la programación, todo eso que me olvidé de decir. En la programación eso es muy normal. Se llama de tener funciones en cierta manera, como le dicen, de alto nivel, porque a vos te abstrae de hacer ciertas cosas. Pero cada lenguaje, no todos los lenguajes tienen eso. Por ejemplo, Processing lo tiene, pero si yo voy a Java, que es en el cual está basado Processing, no tiene la función dist. No existe, porque la tenés que hacer a mano, lo tenés que calcular vos y hacerte tu función explícitamente. Entonces, esta es una de las que a nosotros nos da ciertas soluciones. ¿Sí? Y acá estamos literalmente usando la función dis, que es muy importante, que es para poder calcular en general, o los demás lo usamos dentro de la cátedra, es si estoy en una zona circular. ¿Sí? Si ustedes ya hacen una elipse, fíjense que no va a funcionar, porque si yo a esto le pongo 300, fíjense que acá deja de andar. ¿Por qué? Porque la representación real de la zona que yo tengo no está por más de esto. No, no es lo mismo. Entonces, tienen que tener en cuenta que la función de distancia siempre sirve en los casos que nosotros lo usamos dentro de la cátedra para detectar si el mouse está dentro de una zona circular. Es el caso más usual. Bien. Y acá vamos a guardarlo también como distancia mouse con una elipse. Bien. Excelente. Esta es la función de hermosa. Y ahora vamos a irnos con la otra, que es la que genera muchos problemas. Muchos problemas. Esperen que voy a sacar. Vamos a ponerle esto, guardar como. Y viene la función map. Y acá empiezan todos los problemas de todo el año. Este es uno de los desencadenadores para que me digan no entiendo nada. Sí, sí, acá empiezan pero bueno, vamos, va a salir, de alguna manera va a salir. La función map es muy útil. Lamentablemente es demasiado útil y es muy complicado transmitir el conocimiento de para qué sirve, o al menos siempre a mí me costó transmitir. La función map sirve, vamos a tratar de leer literalmente lo que dice acá, es, si yo tengo un valor X, que está en un rango de valores, y yo quiero que ese valor lo tengo que transformar a su proporcional en otro rango, entonces tengo que usar la función map. ¿Sí? Y eso nos genera el siguiente problema. No entendí nada. Acá hay un ejemplo donde, ese no es, un ejemplo donde dice, si yo tengo el valor 5 y ese valor 5 es un 5 porque normalmente va a estar representado en un rango de 0 a 10, yo quiero saber cuál es el proporcional de ese 5 dentro de ese rango en otro rango diferente, que es de 0 a 100. Y eso me termina dando 50. ¿Podés tomar Para lo eso que se como una utiliza la regla función de... map generalmente es para una transformación de valores. Transformación de valores que tal vez a mí me es complicado manejar el valor original, que es este que va acá. Me es complicado manejarlo con su valor concreto, entonces digo, bueno, más fácil, lo transformo a otro valor que yo sé que proporcionalmente funciona.
Entonces vamos a ir con pequeños ejemplos a ver si podemos entender. Primero, map, al igual que la distancia, es una función que devuelve un valor, ¿no? No impacta directamente en la pantalla. Entonces vamos a tratar de hacer esto. Vamos a dibujar una elipse en la pantalla. Esa elipse va a estar ubicada en la mitad de la pantalla nuevamente. Y va a tener 200 de ancho y 200 de alto. Y esto le voy a hacer un fill. Ese fill va a estar comprendido entre la posición en X del mouse, 0, 0, y vamos a darle una opacidad. Y esto vamos a poner más. Una pregunta, ¿Cómo? ¿ahí en Sí. este caso el float queda en distancia o se cambia a map? Porque queda en distancia A porque ver, resuelve esa distancia. esto es nuevamente una cosa que es como nosotros como programadores nos tenemos que ordenar. Una variable, yo le puedo poner el nombre que yo quiera y adentro el valor que yo quiera. El tema es cómo comprender esa variable, que al solo ver el nombre, entender qué es lo que está guardando. Si yo le dejo distancia y adentro le empiezo a asignar los valores del map, es muy probable que funcione todo bien. Pero y lo entiendo bien ahora, pero si yo este programa tal vez lo abro en una semana, no voy a entender por qué estoy guardando la distancia con una función map en una variable llamada distancia. Entonces, lo que sería como una buena práctica es ponerle nombres que a mí me den una idea de lo que está pasando. Como ahora todavía no voy a usar la variable, no le definí el nombre, pero es muy probable que le cambie el nombre en relación a mi ejercicio. ¿Aclaró eso? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿qué es lo que hace esto que tenemos acá? Tengo una elipse, ¿sí? Que el fill que está poniendo en la elipse, me quedó, vamos a hacerlo más, bueno, sin la transparencia. Si yo tengo el mouse totalmente a la izquierda, ¿cuánto vale mouse X? Vale 0. ¿Sí? Entonces, el fill va a ser 0, 0, 0. A medida que yo me vaya moviendo hacia la derecha, el valor de mouse X se va incrementando. Se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando hasta un momento donde yo acá, como estoy en la mitad de la pantalla y el size es de 400, entonces yo sé que acá vale 200. Y esto va a seguir incrementando, incrementando, pero hay un momento donde el rojo no se va a hacer más rojo. ¿Sí? ¿Por qué? Es más, vamos a agarrar y vamos a imprimir el valor de mouse X. Y ahí no me va a servir de mucho. A ver, ahí tampoco. Vamos a subirla a esta width dividido 2. Y ahora. Bien, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Valor de mouse X va subiendo, va subiendo, va subiendo. En mitad de la pantalla vale que 200 más o menos, aproximadamente. Si sigo subiendo, 255 y sigue subiendo. Y nosotros habíamos visto que el fill, ¿cómo funciona? Funciona en el rango de 0 a 255 cuando ponemos los valores. Entonces, espera que llegue el mensaje. Listo. Entonces, acá yo estoy teniendo un problema porque si mi ejercicio originalmente era que si yo muevo el mouse de izquierda a derecha, la idea es que el rojo varíe en negro al rojo máximo, yo en realidad voy a tener 145 valores en los cuales el rojo no va a estar modificándose, porque son valores donde más processing, la instrucción fill, si yo le sigo poniendo valores más grandes de 255, lo sigue tomando como 255. Entonces, yo podría empezar a hacer como un cálculo medio complicado como para tratar de decir, bueno,
¿cómo hago para resolver ese gap o esa parte donde no tengo nada? Me podría empezar a rebuscar y hacer cosas. Y lo que hace Map es resolvernos esos casos complicados, donde yo necesito una variable que esté en un rango y que se convierta solo automáticamente. Entonces, ¿cómo trabajaría eso? Primero voy a imprimir cuál sería el resultado de Map. Map. Acá no puedo poner Map, voy a poner una variable, mi Map. Voy a crear esa variable y la voy a calcular. Entonces, mi map va a ser la función map. Entonces, como decía la definición, vamos a volver un cachito a la definición. Dado un valor en un rango comprendido entre este DAT, este R1 y este R12. Ese valor es el mouse X, que va a ir variando. El rango va a ser el ancho de la pantalla, porque el mouse X va variando desde este rango hasta este rango. Entonces va a ser desde 0 hasta width. Y yo quiero, perdón. No, dije bien, iba bien. Y yo quiero que el dato de mouse X que se mueve entre este valor y este valor, sea convertido a su proporcional en otro rango, que es 0,255. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la función map? Cuando, por ejemplo, yo esté en la mitad de la pantalla, el valor de la variable mimap no va a ser 200, sino que va a ser al proporcional en la mitad de la pantalla. Y esperen que me faltó bajar un cachito. Vamos a bajar un poquito este tamaño. Vamos a ver. Fíjense cómo va incrementándose la variable mouse X. Pero la variable map se va quedando atrás. No va ajustándose igual, porque siempre lo que me está devolviendo es como un valor proporcional. Si yo me pongo acá en el mitad de la pantalla, en 200, ahí, la mitad de 255, que es ese segundo rango al cual yo quiero convertirlo, es el valor que yo estoy teniendo ahí. Entonces ahora sí, cuando yo llegue acá al borde, va a estar en ese 255 muy próximo. Entonces, lo que hice con ese map es transformar una variable que está en un rango que a mí no me sirve en un rango que a mí sí me sirve y lo puedo utilizar mucho más fácil. El primer parámetro es el valor de la variable que se va modificando, o esa variable que va a estar en un rango que a mí no me sirve, que no lo puedo utilizar. Esa conversión inicial es la que a mí me va a permitir, ahora en la próxima clase vamos a ver más ejemplos con el tema de map, pero empieza a resolver muchas cosas que tendríamos que hacer un montón de cálculos, cálculos tediosos con fórmulas y un montón de cosas que no se justifica tener cuando la función map lo resuelve de uno. Entonces, los dejo ahí para que lo vean y la próxima clase continuamos con map. ¿Dudas? Sí, van a tener, pero las vamos a resolver la próxima clase. Ahora no. El tema es, eso lo Sí, dejamos no, ahí. otra cosita, Leo. Este Dime. tema de map salió el jueves y en la clase de soporte del jueves hay un link con la función map bien explicado. O sea, en el mismo código está todo comentado, como la diapositiva, como explicaste acá vos. Y es un map muy simple, igual que lo que hiciste vos, mouse X y mueves una elipse. Así que Bien, si quieren buscar información, vayan en la rama mía de soporte de GitHub, ahí está el ejercicio. buenísimo. Bueno, aprovechemos los últimos 10 minutos y les voy a comentar el trabajo práctico para la semana que viene, que es ahora el semanal. Van a tener que hacer lo siguiente. Van a tener que ir a esta lista de YouTube y se van a encontrar con unos 40 y pico de videos que hay dando vueltas. Bueno, aparte de editor, está en todos lados. Bien.
Estos son dos muchachos, dos españoles, que vienen haciendo animaciones hace rato. Y en este caso yo lo que les compartí es un listado de todas historias. Hay historias de mitología, hay cuentos, hay Harry Potter, hay bastantes. Lo que quiero que hagan ustedes es el trabajo en sí que va a ser para esta semana, que va a ser muy simple. Van a tener que elegir alguno de todos estos videos, el que ustedes deseen, y ese video van a tener que hacer como una narración de lo que pasa en el video. Más que una narración, va a ser una representación de lo mismo que pasa en el video, pero con una secuencia de imágenes. Entonces, lo que van a hacer ustedes es tomar el video, lo descargarán, hagan lo que quieran con el video, pero lo que tienen que hacer es ir tomando screenshots de momentos como importantes del video. Por ejemplo, no sé, me quedo con esto, no sé, justo este no es importante. Acá, ahí. Toman screenshot y agregan un pequeño texto. Sí, en realidad no va a ser una novela gráfica, va a ser como un slide de imágenes que van contando la historia. Van a tener que poner unos botones, acá a la derecha y otro acá a la izquierda, para ir hacia adelante o ir hacia atrás. ¿Sí? Eso que les va a permitir ir hacia adelante o ir hacia atrás es ir avanzando o ir retrocediendo y poner el texto que representa la imagen. Lo pueden sacar lo pueden sacar del mismo video o poner algún texto de parte de ustedes. Y ese texto tiene que estar animado de alguna manera. Sí, es Pascu y Rodri. Bien. Entonces, no va a ser tipo historieta. No. No es tipo historieta, no es tipo storyboard, no es novela gráfica, es un slide de imágenes. Quiere decir que es una secuencia de imágenes, una continuación de la otra. ¿Sí? Al menos tiene que haber 10 imágenes. ¿Sí? Y lo que tienen que representar acá, lo importante es que estén las imágenes del video, de que estén las zonas para cambiar de una imagen a la otra. Y también el otro punto importante es que aparezcan los textos. ¿Sí? Lo que ustedes hagan no tiene que representar fielmente al video. ¿Sí? Tienen que ser como que en cada imagen ponen un pequeño texto y va a ser un resumen muy amplio. A mí lo que me interesa más es cómo cubren toda la parte de decir, bueno, cómo tengo varias imágenes y que en cada imagen, cuando yo pase de la imagen a la derecha, me aparezca el texto de la imagen de la derecha y que cuando me vuelva a la izquierda, el texto que estaba en esa imagen, la imagen 2, no vuelva a aparecer. ¿Sí? Con texto. Sí, el texto tiene que estar con texto, de hecho, no tienen que ser imágenes que toman y ponen y pegan el texto. Toda la parte de texto hecha con texto. Las zonas tienen que ser una a la derecha, otra a la izquierda. Lo pueden trabajar de otras maneras, si lo desean, arriba, abajo. Pueden trabajar con transición de imágenes, o sea que cuando se haga clic, una imagen va para un lado y aparece la otra. En el texto Marjorie es como que tienen que hacer una pequeña descripción de lo que están viendo en ese momento. A ver, ¿qué es lo que yo tengo que tener como resultado final? Que si yo voy viendo, voy pasando de una imagen a otra, tengo como un pequeño resumen de todo lo que se cuenta en el video. Pero nuevamente, no tiene que ser detallado, porque si siguen al pie de la letra lo que está sucediendo, no terminan más. Es un trabajo semanal. Lo que tienen que armar es algo muy simple, algo muy acotado, que diga, bueno, Hércules era un semidios, en el siguiente pantalla, lo que sea, no sé, saltan por acá, toman screenshot, conoció a tal, otro screenshot, tuvo muchos hijos, no me acuerdo qué parte era esta, pero bueno, tienen que ir trabajándolo de esa manera, lo importante es que los textos vayan acompañando las imágenes. Y en lo posible poner transiciones de imágenes. Eso es en lo posible. Profe, una pregunta. ¿Las Sí, transiciones cómo se hacen? las transiciones, eso es lo que Sí. tienen que investigar ustedes.
En realidad, cuando hablamos de transiciones, estamos hablando de la animación de mover una imagen. Así como movíamos un rectángulo, la imagen se puede mover igual. O sea, de pasar una imagen a la otra. No sé Ya si no me pasás de explico. una imagen a la otra. Lo que haces es mover una imagen hacia la izquierda y la que estaba a la izquierda, la que estaba a la derecha, la vas moviendo hacia la izquierda. O que se vea eso al menos, que se visualice eso. Tal cual. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido, si quieren. Y la transición, pueden, si andan investigando y avanzaron lo que es tint, opacidades, pueden manejar, bueno, tamaños, Sí, yo con que hagan posiciones. esta parte, a mí no me interesa mucho el tema de que se maten cómo tiene que ser la transición. A mí lo que me interesa más que nada es que puedan controlar que cuando están mirando una imagen haya un texto y que cuando estoy mirando otra imagen haya otro texto diferente y que no sea la misma. Ahí está. Eso sería lo más importante a controlar. La parte de la transición sería como un esteroide, algo un poquito más. Vamos con no, fondo. Image. Eso sería, vamos a poner MG1, MG2. Cargamos esto. Profe, una pregunta. Sí, mientras voy escribiendo, preguntas. ¿Podríamos hacerlo, por ejemplo, se me ocurre, con lo que vimos hoy, de que cuando llega cierto tiempo cambia la imagen? No porque tiene que estar la interacción. Tiene que ser interactivo. Ah, está Que bien. yo Bueno, vaya. gracias. Lo que se puede hacer con eso es que si vos estás dentro de una imagen, que cuando pasa un tiempo el texto va apareciendo. Se puede jugar con eso. Pero el cambio de imágenes sí o sí tiene que estar hecho con una acción nuestra, que no sea automático. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces voy a poner imagen 1 acá, imagen 2. Esto va a ser un ejemplo muy simple. Y esto va a tener un POSX y esto va a ser un width más POSX. Vamos a declarar una variable POSX. Acá es cuando yo les digo, chicos, ¿recuerdan esas 3-4 horas que tienen que invertirle semanalmente? Acá es donde empiezan a verse los resultados de eso. Y de los ejercicios de la práctica. Leo va a decir límite mínimo o máximo de las imágenes. O sea, ¿cuántas Eh, imágenes va a tener más o menos? Yo, vaya, no pongan y 20 en la imágenes. definición está puesto que Ah, está. mínimo son al menos 10 imágenes. También la resolución, fíjense que les bajé la resolución para que no tengan muchos problemas con lo que van subiendo. Y esto no era el ejercicio. Buenísimo, Leo. Gracias. Y a ver acá, IMG1, POSX, que no te gustó, null pointer, me faltó la image. Me faltaron las imágenes. Pam. Sí, es un slide mentiroso. A ver, ¿eh? Ahí hay un slide de imágenes. ¿Sí? Eso se está haciendo permanentemente. Ustedes tienen que buscar la manera, que puede ser con un buen mouse clicker,
que lo que hace es activa o no sé, activa 1 o activa 2, eso tienen que ir viéndolo ustedes. Esto es una variable booleana. Que cuando lo que va a pasar es que cuando yo hago clic, se activa esa variable. Activa 1, esto es medio redundante, pero igual les sirve. ¿Qué va a pasar? Cuando arranca el programa no pasa nada, pero si ustedes hacen clic en una zona específica, va a empezar a hacer la transición de imágenes. Igual esto es como recuerden, como un plus, porque acá tienen que poner lógica para que se detengan varias cosas. Esto se lo dejo como un ejemplo, pero ahí tienen como una base de cómo hacer la transición. ¿Ok? Sí o sí esa es la resolución, sí, así no se vuelven locos después como para subir el GIF en el post. ¿Ok? Van a hacer un pequeño GIF de cómo está funcionando. Nada más que eso. Y AND y OR sería algo que tendremos que haber visto hoy, pero no lo vamos a ver, lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, chicos, la clase está finalizada. ¿Sí? Ustedes están liberados, todos aquellos. Tobías, mil gracias por toda la mano. Así que el resto, todos los que no tengan problemas, pueden ir yéndose. Yo voy a dejar de grabar ya.